Bienvenidos a MSB Academy, en esta ocasión un tema muy puntual y con un invitado muy especial. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Curi, con quien estaremos conversando hoy un tema interesante que a pedido de muchas de las personas que han visto el programa nos han consultado y nos han dicho que hagamos un tema específico sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. Esto tiene que ver directamente con la reformulación y con la vinculación con respecto al proceso penal que existe en el Ecuador. Concretamente, hay algunas dudas que se manejan en este punto. Esto es, ¿qué pasa con la vinculación o reformulación en el procedimiento ordinario? ¿Qué sucede conceptualmente con la reformulación o con la vinculación que se pueda presentar hasta el momento en que se pueda solicitar? ¿O qué sucede también con la reformulación o la vinculación con relación a la extensión de los 30 días adicionales? Esto es, ¿desde qué momento empezamos a contar el tiempo adicional que tiene que aumentarse cuando se reformula o cuando se vincula dentro del proceso penal? ¿Se debería de contar entonces desde que el fiscal realiza la petición o se debería de contar desde el momento en el cual se celebra y desarrolla la audiencia respectiva? En el camino hay que tomar en consideración también que el propio código establece que no se puede, en este caso, generar una extensión mayor de 120 días en función del tipo de procedimiento que se tenga, o si es un tema flagrante, más de 60 días, o un tema de tránsito más allá de 75 días. En todo caso, son algunas dudas que vamos a estar tratando el día de hoy, así que quiero darle la bienvenida a Daniel Curi, que en todo caso es un reconocido profesional, profesor de algunas universidades, y con quien hemos compartido incluso en los ámbitos académicos en otras ocasiones, y que está muy gustoso, entiendo, de estar con nosotros en esta día. Así que, Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar a tratar en todo caso cada uno de estos puntos. ¿Te parece si vamos primero conceptualizando algunos temas? Sí. Y luego de eso entrando directamente a debatir en materia sobre las dudas axiológicas que podemos tener. Si nosotros nos preguntan en el proceso penal qué significa vincular y reformular, ¿qué podríamos sostener? Cuando hablamos de vincular, significa de que al proceso queremos meter a otras personas, acusar a otras personas que no se encontraban ya dentro de la acusación inicial. En cambio, cuando hablamos de reformular, lo que estamos hablando justamente es de cambiar el tipo penal de la acusación, cambiar o agregar un hecho o quitar hechos, o cambiarlo completamente su calificación a las personas que ya se encuentran dentro del proceso. Bien, yo creo que entonces vincular es un concepto mucho más sencillo, el hecho de invitar a otras personas a ser parte del proceso, pero quizás lo más complejo tiene que ver en el tema de la reformulación, ¿no? ¿Cómo podríamos relacionar la reformulación y no alterar el principio de congruencia? Es decir, ¿qué consideras que podría pasar? Siempre es bueno reformular, pasar por una audiencia de reformulación de cargos, aunque el delito por el cual pretendas reformular esté dentro del mismo catálogo de bienes jurídicos protegidos, ¿o consideras que podríamos jugar un poco con el tema de la congruencia y pasar por alto la reformulación y que el tribunal directamente cambie el tipo penal? ¿O se alteraría? A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que poner, ¿no? Es un tema un poco complejo, ¿verdad? La primera, y un tema casi que práctico, es ver cuáles son las áreas que maneja el fiscal, ¿verdad? Porque si el fiscal a la final pretende, pues, reformular para un área que él no está manejando, digamos, desde PEDOTI para fe pública, ¿verdad? Entonces también se crearía un problema. Generalmente, ¿qué es lo que se prevé? Si a la final el bien jurídico es tan distinto, cerrar ese caso y abrir otra causa para el otro delito. Sería lo más justo procesalmente. En cambio, si es que el delito por el cual se intenta reformular tiene esta congruencia con el bien jurídico, en ese caso sí se debería considerar justamente reformular, a menos de que lo que se quiere hacer son añadir cargos. Y en esos casos, pues, no habría problemas con la reformulación para añadir unos delitos diferentes. Ok, entonces, bueno, hay que recordar también que en el Ecuador tenemos casos, siempre el Ecuador se destaca, ¿no?, por tener algunas cuestiones que pueden ser un poquito interesantes, pero en el tema de la congruencia tenemos una congruencia genérica, ¿no? En todo caso acá tenemos el hecho de que se puede continuar en el proceso penal o que el tribunal, por así decirlo, no podrá dictar sentencia por hechos que no constan en la acusación fiscal. Claro, pero ahí se refiere justamente al tema ya de la sentencia. Esa congruencia de la sentencia también puede ir vinculada a las finales con qué es lo que quiere hacer el fiscal. Digamos, si es que es un caso de homicidio y el fiscal lo quiere reformular por asesinato, como tiene que probar nuevos elementos, sí cabría entonces hacer claramente una reformulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que se defiende tiene que también defenderse sobre los nuevos elementos que quiere añadir. En cambio, si es al revés, si es de asesinato y quiere pasar a homicidio,
¿verdad? No sería necesaria realmente la reformulación, porque al final los elementos siguen estando y lo que él está haciendo es quitar ciertos elementos para convertirlo, para bajarlo de asesinato a homicidio. Entonces, en ese tipo de circunstancias también se tendría que manejar el fiscal. Claro, ¿por qué razón pediría una reformulación? También por razones procesales de investigación. Necesita más tiempo para investigar, no le alcanzaron los 90 días y entonces lo hace un poco como estrategia procesal. Claro, entonces sostienes que la reformulación podría darse por estrategia procesal. Exacto. Para poder, pero no sería lo óptimo. No sería lo óptimo. No es lo técnicamente correcto. No sería lo técnicamente correcto, pero se podría ser una estrategia procesal. Ok, entonces, bueno, partiendo de los conceptos, la vinculación, el hecho de invitar a personas que no estaban dentro del proceso a ser parte de, y la reformulación, cambiar la categoría dogmática del delito, cambiar la calificación jurídica que de pronto podamos tener. El efecto inmediato de vincular o reformular es que el proceso va a extenderse por 30 días más, al menos hablando de lo que tiene que ver en un proceso ordinario. Entonces entendemos que si es un procedimiento ordinario no flagrante, que va a tener inicialmente hasta 90 días, en el caso de que exista vinculación o reformulación vamos a tener 120 días adicionales. Si es un tema flagrante, que tenía 30 días, hasta 60 días en general. Pero el código da una situación bastante tajante. En ningún caso se podrá tener una instrucción que supere los 120 días o los 60 días, al menos en estos dos casos que hemos sostenido. Entonces vamos al tema de preclusión, Daniel. En cuanto al pedido para vincular o para reformular, ¿hasta qué momento, según nuestra ley, se puede llevar a cabo? Se puede llevar a cabo hasta el momento que termina la instrucción. Es decir, hasta el último día. Hasta el último día. En este caso, la verdad es decir, quiero la reformulación o quiero la vinculación. ¿Qué es lo que sucede? Si lo hace el último día, esto puede afectar al derecho a la defensa, por un lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tampoco es que nos dice el código, solo puedes hacerlo una vez. Puede ser que lo haga al día 119, que se le ocurra hacer la vinculación. ¿Sí? Pero claro, eso claramente puede pero 119, ¿verdad? Porque no puede ser más de 120. Claro. Pero lo que hace claramente es que a la persona que la vincula no va a tener tiempo para haberse defendido y por lo tanto, si bien puede ser una posibilidad, en teoría, que el código podría aceptar, en la práctica puede acarrear una nulidad justamente para afectar al derecho a la defensa. Claro, en todo caso, no puede, pero igual, acuérdate, sí que efectivamente el código establece que no puedes hacerlo puedes hacerlo varias veces. Exacto. Pero lo que el código sí dice es no puedes prolongar más de 120 días. Exacto. Entonces, si tú haces una vinculación, por ejemplo, reformulación al día 119, a la larga vas a afectar el proceso. Exacto. No sería entonces también es una cuestión de estrategia del fiscal de pedirlo con el tiempo suficiente a no ser que se tenga que cargar con una nulidad. En otros casos, ¿qué es lo que se hace? En vez de vincular, abre otro proceso y se investigan a las otras personas, ¿verdad? Que tampoco es lo técnicamente adecuado. Ahora, entonces, el momento en el cual yo puedo pedir una vinculación o reformulación como fiscalía viene a ser hasta el último día dentro de la instrucción. Hasta el último día. Entonces, vamos a ver el tema de los tiempos, ¿no? Entonces, una vez pedida la vinculación o la reformulación, ¿cómo se debe de sustanciar el pedido de reformulación o de vinculación? Obligatoriamente hay que convocar una audiencia. Entonces, según la norma, más o menos hay 5 días para poder convocar una audiencia y que se lleve a efecto esta audiencia de reformulación o vinculación. Ahora te consulto. Si nosotros vamos a la matemática pura, no la aritmética, es decir, contando los tiempos, si yo hago el pedido el último día de que se cierra la instrucción y tengo una temporalidad cumpliendo los tiempos, lo cual a veces es muy difícil, ya vamos a ver por qué, de que se lleve a cabo esta audiencia, y que yo extienda 30 días más, no voy a dar pues con los 120 días o con los 60 días, me voy a pasar al menos con 5 días, en el mejor de los casos. Entonces, ¿no crees que aquí hay un problema normativo y tal vez tendríamos que reformar un poco para saber a la larga cuándo se pueden cumplir estos 120 días? O por último decirle, ¿sabe qué? A la fiscalía usted va a poder pedir la vinculación o reformulación no hasta el último día, sino hasta 5 días antes de que concluya la instrucción. Exacto, ¿verdad? Porque ¿cuál es el problema? Como no pueden superar los 120 días, si la audiencia se da en el día 10, ¿verdad? A la final lo que se extiende serían 20 días y quedarían 10 días casi que en suspenso, porque ya habría acabado la instrucción y no podría hacer actos procesales después so pena de una nulidad. Y ahí viene otro problema que viene con nuestra legislación, realmente, que no hay un control jurisdiccional con respecto a la vinculación o la reformulación, ni siquiera para la formulación de cargos, ¿verdad? Es decir, el juez no va a decir la acepto o no la acepto. El juez dice, me la pides y llega. Le toca. Claro, le toca. Entonces, ¿hasta qué punto se convierte en un mero trámite?
y hasta qué punto debería ser simplemente una cuestión que el fiscal debería decir, mira, yo la quiero y se abre y punto, porque al final el juez no va a jugar un papel. Claro, te comento que acá uno de nuestros programas, que no es que no lo hayas visto, no sé si ya lo estrenamos al momento que estamos sacando este programa contigo, pero estuvimos conversando acá con Nino Casandelli y con Clever Sigüenza y el tema fue el control de legalidad que puede hacer el juez en la audiencia de formulación de cargos. Claro. Entonces es un debate muy amplio, si puede el juez oponerse o no. Coincido contigo, el juez no puede evidentemente oponerse, le toca simplemente procesar la audiencia. Que debería poder, ya, a través de alguna reforma. A través de alguna reforma, y también creo que coincidimos en eso y en eso concluimos en aquella ocasión. Pero en todo caso acá vamos a ver en el mundo de los supuestos, y yo siempre he dicho que el tema académico hay que aterrizarlo un poco más a nuestra realidad procesal, sí. Cómo se llevan a cabo en todo caso los procesos. Si tenemos en un proceso y la fiscalía el último día tal vez te pide una vinculación o reformulación que está en capacidad de hacerlo porque la norma sí lo establece, aquí venimos aterrizando a la realidad procesal, el congestionamiento de las audiencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que la audiencia no se puede realizar a los 5 días, sino que te lo ponen a los 10 días. Pero que resulta que tal vez en esa ocasión no se puede llevar a cabo la audiencia y hay que reprogramarla para otra fecha. Entonces vas llegando no de 5 días, sino de 10, sino de 15 días. Tomando en consideración que al día 15 realizas la audiencia de reformulación o vinculación, entonces, ¿qué fecha vamos a considerar para determinar si realmente se tiene que contar los 30 días de extensión desde que el fiscal pide o desde que la audiencia se hace? Vamos primero con esa pregunta. Claro, hay criterios que dicen que es desde que el juez le ordena, ¿verdad? Desde que se hace la audiencia. Desde que se hace la audiencia. ¿Cuál es el problema? Que si es que hay un tiempo entonces entre los 90 días y la fecha que se dio la audiencia, ese tiempo que no contaría, estaría suspendido, ¿ya? Y iría en contra de lo que nos dice el código, porque el código nos dice que son 120 días y punto. Claro, ahí el tema es qué pasa con todas las diligencias que tú practicas durante todo ese tiempo. Es que en ese tiempo no se podrían practicar diligencias. O sea, en teoría no se podría. Si consideras que viene a ser ese momento en el cual desde la audiencia se considera la extensión de los 30 días, ¿dónde guardas o cómo puedes trabajar en ese lapso de tiempo? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que al fiscal le digan, a menos de que sea por alguna causa excepcional de reformulación o la vinculación, la tienes que pedir con 1 semana o 2 semanas antes de que termine la instrucción. Punto. Claro. Ahora bien, entonces esa es una tendencia. Claro. Ahora, vamos a la primera tendencia, en todo caso, que puede ser también el hecho de que se cuente desde el momento en que la fiscalía pide la reformulación o la vinculación. Ahí sí cumplirías el tiempo. Ahí sí se cumpliría el tiempo, pero al momento en que se requiere autorización judicial no la podemos contar desde la petición de la fiscalía. Claro, pero obviamente ¿De qué sirve la petición judicial? Correcto. O sea, por un lado cumples los tiempos, pero a la larga tal vez creo yo que podrías también restringir un poco más el derecho de la persona que esté invitada al proceso o de la reformulación de cargos. Porque, por ejemplo, comienzas a contabilizar desde el día de la petición, pero si la audiencia la haces 15 días después, técnicamente no ampliarías 30 días, sino 15 nada más. Claro. Porque obviamente estás tomando una fecha distinta. De esto, obviamente, y siempre acá en el programa sostenemos que dependiendo en ciertas provincias hay criterios distintos, ¿no? Sí. Entonces, que de pronto una provincia dice una cosa, otra, pero de pronto, bueno, hay la diversidad de criterios que podemos tener. Y es un problema justamente de oscuridad de la ley, porque la ley de lata, pues, y se dan justamente un gran número de interpretaciones, pero que debería cambiarse para tener más claridad en este tipo de situaciones. Y depende mucho también de la debida diligencia del fiscal, porque un fiscal diligente pues no lo va a tratar hacia el último día. Bueno, pero puedes tener también, recuerda, diligencias que a veces, y no depende de la fiscalía, sino del cuerpo auxiliar de la fiscalía, el sistema integral de investigación, que puede pasar también que te entregan a veces la información a último momento. Entonces, con esa información que tiene la fiscalía de último momento es que tal vez te pide algún tipo de reformulación o vinculación. Pero en todo caso, de esto yo creo que coincidimos que no hay todavía un criterio consolidado o alguna resolución de pleno de la Corte Nacional que determine del momento en el cual se pueda hacer. Hay criterios no vinculantes. Uno de ellos es el que te dice que es un criterio no vinculante que puede ser desde el momento en que la Fiscalía lo pide, pero hay muchos fallos a nivel jurisdiccional donde incluso desde que lo ordena el juez. Desde que se hace la audiencia, claro, y ha habido nulidades de por medio. Y vamos a este tema de las nulidades. En cuestión de criterios sobre la extensión o no del plazo,
sobre el tema de la instrucción, ¿podría ser un motivo para que acarree una nulidad al respecto o es un tema subsanable? Yo creo que puede ser un motivo de nulidad si es que se contabilizan más de los 120 días. Porque en ese caso, pues el código ha sido súper claro, ¿verdad? No puede durar más de 120 días. Y claro, será la interpretación de cómo lo contamos lo que pueda al final es hacer que se comience a caer una nulidad. Claro, pero más entonces considerarías que la nulidad puede estar por exceder el tiempo. Exacto. Ok, entonces, pero también podría existir entonces un criterio de nulidad, no por exceder el tiempo, sino por restringir el derecho que tiene la persona que está siendo vinculada o que se ha reformulado los cargos de un tiempo para poder menor. defender. Entonces, ahí volvemos al mismo punto. Entonces, ¿cuál de pronto puede ser la salida correcta? ¿Desde dónde lo contamos? ¿Desde el inicio de la petición o desde que se lleva a cabo la audiencia? Porque igual la afectación normativa va a haber. Sí. Hay que decidir cuál es la afectación menor en todo caso por salud del proceso. Exacto. Pero claro, a la final es que genera realmente, porque para que sea una nulidad tiene que realmente haber afectado el derecho a la defensa, pero si a la final la persona sí está de una u otra manera muy cercana al proceso, digamos que era un proceso que se hacía contra una persona jurídica y después al final se le quiere vincular al gerente, ¿verdad? En ese caso yo creo que no se afectaría tanto al derecho a la defensa porque de una u otra manera pues sí estarían muy cercanos al proceso de una u otra manera. Claro, habría que aterrizarlo a casos concretos. Exacto. No tendría que ver el caso concreto y la afectación concreta al derecho a la defensa. No podríamos generalizarlo. Para las personas que llegaron en este momento, justamente esta parte del programa, para hacer una pequeña síntesis, lo que estamos hablando es de la vinculación y la reformulación de cargos. Entonces, primero, ¿qué significa vincular y qué significa reformular? Pero luego de ello, estamos discutiendo algo que hasta el día de hoy todavía no hay una posición consolidada. Esto es la extensión de los 30 días que tiene que tener el efecto de la vinculación o la reformulación. ¿Desde cuándo la contamos? Desde que el fiscal lo pide, que hemos discutido acá, que puede ser hasta el último minuto del último día de la instrucción, o desde que se lleva a cabo la audiencia. Entonces, ¿cuáles son los dos escenarios que tenemos y los dos problemas pertinentes? Si es que se toma en consideración la fecha en que el fiscal lo pide y la audiencia yo la hago 15 días después, en la práctica no estoy agregando 30 días, sino solamente 15. Y eso podría acarrear una serie de nulidades porque afecta el derecho a la defensa de la persona que está siendo vinculada o donde se reformulan los cargos. Pero si tomo la tesis número 2, esto es, desde que se lleva a cabo la audiencia, y la audiencia se lleva a cabo después de 15 días, si yo después de 15 días agrego 30 más, me paso los 120 días o los 60 días del tiempo de la instrucción. Y sobre todo, algo que tú citas con mucho acierto, Daniel. Esos 15 días, la Fiscalía va a seguir haciendo diligencias. Entonces, ¿cómo nosotros logramos justificar que ya no es un aumento solamente de 30, sino que serían, en este caso hipotético, de 45 días? Entonces, ¿dónde a la larga se genera el mejor criterio para poderlo hacer? Entonces, por cualquiera de los dos lados, podría haber una afectación al proceso, pero creo que coincidimos en que no siempre va a ser un motivo para que se pueda dictar una nulidad. Habría que aterrizarlo a casos concretos y de forma específica. ¿Qué nos recomiendas bajo tu experticia de reformas normativas sobre este tema? ¿Las necesitamos? Y si las necesitamos, ¿cuáles crees que podrían ser y en qué partes? Yo creo que los necesitamos claramente. La primera parte sería en poner un límite a cuándo el fiscal podría poner una regla general 1 semana, 2 semanas antes de que acabe la instrucción, ¿verdad? A salvo que sea un caso excepcional, ¿verdad? No, nos mantenemos en la regla de que no puede superar, pero de que claramente pues tiene que haber esa audiencia dentro de ese lapso para que no afectar los tiempos de los 120 días. Claro, o en su defecto tal vez una reforma, una excepción, el tema de los 120 días, una coma, excepto cuando se haya pedido vinculación o reformulación de cargos, en cuyo caso podría extenderse, tal vez. Pero a la larga ahí viene otro tema en general. Claro, el proceso penal, sí, te escucho. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Si vinculo a una persona y me dan la audiencia después de los 90 días, ¿cómo puedo yo hacer diligencias para inculpar a una persona que no se encuentra vinculada? Porque claramente pues le voy a afectar los derechos de la defensa. Exacto. Y otro tema que te iba a decir, me parece a mí, que me acabo de dar cuenta también en este momento también, si vinculamos, si tenemos 5 personas que están siendo procesadas, pero vinculas a 5 personas más, entonces los 5 primeros están siendo vinculados, quieren decir, oye, yo quiero que ya se cierre rápidamente Exacto. La instrucción, porque a la larga, si prolongas más el tiempo, no tengo yo todavía una respuesta judicial
y dependo de terceras personas que también están siendo vinculadas. Entonces, a la larga, eso puede comenzar a afectar la salud del proceso. Entonces, yo creo que comparto, podríamos tener aquí una serie de reformas, tal vez para que la Fiscalía pueda, en el derecho que tiene de pedir una reformulación o vinculación, no hasta el último día, sino generar una temporalidad, al menos para que pueda hacerlo un poco antes. Y por el otro lado, tal vez prolongar un poco la excepcionalidad de que cuando exista la vinculación o reformulación se extienda un poco más este tiempo que existe al respecto, ¿no? Y otro tema que también lo citas, también es otra duda muy grande, respecto al tema de si la vinculación, se puede vincular varias veces en el proceso. Coincidimos en que la ley no dice lo contrario, lo puedes hacer, pero siempre y cuando no te pasas el tiempo. Claro, siempre y cuando no te pasas el tiempo. Entonces ahí tú puedes vincular. No se va a poder volver a extender los 30 días. Exacto, que no puedas ejecutarlo de esa forma. Entonces, bueno, son las dudas que tenemos referente al procedimiento ordinario. Acá obviamente es una visión 100% académica, aterrizada a la visión que existe realmente en la práctica diaria, pero sobre todo creo que coincidimos que aquí sí necesitamos tal vez pulir un poco y ejecutar algunas reformas que nos puedan mejorar un poco este sistema. ¿Qué pasa con el procedimiento ordinario, Daniel? Respecto a este tema donde la Corte ha dicho, en procedimiento directo, perdón, donde la Corte ha dicho, ¿saben qué? En procedimiento directo, vincular no se puede. Vamos entonces a un procedimiento ordinario si se pretende vincular. Exacto. ¿Crees que esto es correcto o no? Yo creo que sí, justamente por la velocidad por la que va el procedimiento directo. Yo creo que el procedimiento directo debería reservarse a muchos otros casos y en vez de simplemente obligar a ciertos casos a ir al procedimiento directo, que sea más bien como un tema mucho más opcional, donde se permita abrir eso por las necesidades procesales que el procedimiento directo. Porque muchas veces el procedimiento directo no alcanza a recabar todas las pruebas que son necesarias para el proceso. Sí, ellos coincidimos plenamente. Y aparte de eso, el tema de la flagrancia. Recuerda que claro, ya vinculas, se te pasa un poco el tema de la flagrancia. Pero ¿qué pasa con la vinculación? ¿Qué pasa con el tema, de la reformulación de cargos? En la reformulación de cargos, la Corte Nacional te ha dicho, adelante, puedes hacer una reformulación de cargos. Pero aquí viene otro tema interesante. En el procedimiento directo, como conoces, tienes 20 días de esta especie de instrucción, ¿no? Viene a ser una especie de instrucción que concentras todas las etapas en una sola audiencia. Pero ¿qué pasa si dentro del día 15 o el día 18 o el día 20 la Fiscalía quiere reformular, ¿no? Entonces, la Corte ha indicado en una resolución de pleno que debería ampliarse en el tiempo que permite la ley. Vienen a ser 30 días. Yeah. Pero ¿no te parece aquí una incongruencia un poco si el procedimiento directo te da 20 días de esta fase o pequeña instrucción que tienes, con relación a 30 días adicionales acumulas de 50 días? ¿No crees que debería ser menos? Yo creo que debería ser menos, justamente por la naturaleza de este tipo de procedimientos, ¿verdad? Aunque también a la final la Fiscalía tiene la potestad de terminar la instrucción cuando les la gana. ¿Ya? Bueno, no tanto así, siempre y cuando no haya diligencia pendiente. Porque de pronto, si hay una diligencia pendiente, pero eso sí que también puede significar de que la Fiscalía vincule en el día 5 y decida cerrar en el día 15. Y decir ya no hay diligencias pendientes. Claro, bueno, eso es una potestad que tiene la Fiscalía, exacto, no solamente en el directo, sino en el ordinario. Exacto, pero por más de que haya pedido una extensión, no significa de que va a hacer uso de ella. Claro, y mira que incluso la Fiscalía, al momento de iniciar el proceso, puede decir al juez, yo no voy a tomarme 90 días, voy a tomarme 70, 60 días. O sea, es facultativo en todo caso. El requisito sine qua non es que no tengas nada pendiente y que afectes a la defensa de la persona procesada. Pero este es un tema igual, insisto, ¿no? O sea, que a la larga, y mira que muchas veces la audiencia en procedimiento directo, que lo hemos discutido acá también en el panel, a veces no la llevas a cabo en esa ocasión, sino que se te va prolongando más, entonces no tienes ya 20, no tienes 50, tienes 60, y a la larga el procedimiento directo cumple con ciertas complejidades que puedes tener. Y ahí nuevamente se va al problema inicial que hay con estos dos temas de la extensión de la instrucción, y es que la necesidad de esperar a una audiencia va en contra de los efectos de la propia investigación. O sea, hasta qué punto la audiencia a las finales debería de quitarse como un requisito, porque a las finales si el juez no va a poder hacer nada con respecto a su audiencia, debería ser más bien una comunicación al juez. Señor juez, vamos a aumentar los días y se acabó, sin necesidad de audiencia, y que automáticamente se haga la extensión. Correcto, por ahí no estarías distorsionando un poco, ojo, comparto, no estaríamos distorsionando el tema del modelo adversarial, de un modelo de justicia por audiencias, porque a la larga se tiene la concepción de que un sistema idóneo es un sistema que siempre tenga una audiencia. Pero si es una audiencia donde la otra parte, a menos de que también se vayan a pedir medidas cautelares, la otra parte no va a decir nada. ¿Verdad? Porque ¿qué hace la defensa en una vinculación? No puede decir no me vinculen. No.
Bueno, ahí vemos un tema interesante, ¿no? Porque a la larga, si es que no pides medidas cautelares, Claro. porque simplemente es un tema Pero de entonces, si abocar conocimiento, poner pero el entonces se conocimiento puede del hacer proceso. una audiencia para el tema de las medidas cautelares que se piden, pero que el tema de la vinculación y la reformación sea simplemente por una comunicación motivada. Claro, pero igualmente vamos a aterrizar el tema de una posible reforma, ¿no? De cambiar algunas cosas referente al tema. Pero sí, vean en todo caso algunas de las posiciones que hay. Muchas veces, obviamente, no podríamos tener ya una respuesta concreta a estas situaciones, pero lo cierto es que nos queda bastante claro qué ha sido la vinculación, qué ha sido la reformulación y por último, el tiempo de extensión que vamos a tener, que eso no lo podemos obviar. Aquí la única discusión que sigue todavía en el tablero es realmente desde cuándo lo comenzamos a contar, desde que la fiscalía lo pide o desde que se realiza la audiencia. ¿Qué ha pasado realmente en el Ecuador acá? Insisto, hay una consulta no vinculante que indica que debe de contarse desde que el fiscal lo pide, pero hay múltiples fallos a nivel jurisdiccional que indican que no es así, sino que incluso puede haber nulidades procesales si yo restringo aumentar esos 30 días y que debería contarse desde el momento de la audiencia. ¿Dónde necesitamos la reforma? Que es lo que indica también Daniel. ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo desde que se pidió la audiencia hasta que ésta se celebra en las diligencias que desarrolla la Fiscalía? ¿Cómo las encapsulamos realmente dentro de la instrucción? Eso es obviamente lo necesario a través de una reforma en concreto. ¿Podrían existir nulidades por esto? No siempre. Habría que aterrizarlo a casos concretos para establecer realmente en qué casos ameritaría entonces algún tipo de nulidad y en qué casos de pronto podríamos tener una situación distinta. En todo caso, es parte de las cosas que todavía seguirán discutiéndose en el debate. Queremos agradecerte, Daniel, tu participación acá, como siempre apoyando a la academia y comprometerte a que nos acompañes en otra ocasión también. Sí, completamente. Bien, muchas gracias. Esperamos que el capítulo de hoy haya sido de su agrado. Los esperamos en una próxima ocasión.